Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque confiamos plenamente en tu misericordia y tu gracia, Señor, que estamos en el lugar indicado, Señor. En ese lugar, bendito Dios, donde tu palabra, bendito Dios, tiene un propósito espiritual en nuestra vida y que por consiguiente vivifica nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y sé propicio para que tu Espíritu revele a esta casa, bendito Dios, tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la prédica esta mañana es Somos custodios. Repito, el título de la prédica de hoy es Somos custodios. Y averigüé en el hebreo qué significa custodio. Y custodio, en el hebreo, la palabra es chamán. Y chamán, en hebreo, significa resguardar, proteger, atender y considerar. Atención, que esto es muy importante. Chamán significa resguardar. Atención, que esto es muy importante para que entendamos el mensaje de la palabra del Señor, porque esto va a traer bendición a nuestra vida. Si entendemos que cada uno de nosotros somos custodios, entonces primero tenemos que saber qué es custodio. Resguardar, proteger, atender y considerar. Esa palabra custodio la conocemos también, la hemos escuchado muchas veces cuando hablamos que se le da la custodia de los hijos, que los padres reciben la custodia de los hijos. ¿Para qué? Para protegerlos, resguardarlos, atenderlos y considerarlos. Amén. O sea, nosotros como padres a nuestros hijos los consideramos. O sea que somos benevolentes. ¿Sí o no? Los soportamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido un derecho hacia nuestros hijos. Pero ese derecho nos llama a resguardarlos, protegerlos y considerarlos. Por eso este mensaje de la palabra del Señor es muy importante para cada uno de nosotros. Porque si entendemos este mensaje, nuestra vida va a ser muy bendecida. Porque muchas veces nuestra vida está en un nivel como normalito y como que no avanza. Y hay algo que necesita ser cambiado en nuestra vida. Ser custodios. ¿Custodios de quién? De nuestra familia. Pero custodio también de nuestros hermanos en Cristo. También custodio de nuestras familias. Dios nos ha llamado a ser custodios. Y vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Dónde viene esta palabra? Custodio. Y me llama la atención que del Génesis Dios nos está hablando de ser custodios. Y vamos a abrir en Génesis capítulo 4. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 4, verso 6. Esta historia la conocemos todos, que es un momento donde Caín, eran dos hermanos que tuvo Adán y Eva, de la cual dice la Escritura que Caín ofreció una ofrenda a Dios y Abel hizo otra ofrenda a Dios, y Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Y en ese momento Dios le habla a Caín. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que Dios había recibido con agrado la ofrenda de su hermano. Veía que su hermano
Dios ponía mucho los ojos en él y se agradaba de lo que decía su hermano. Pero mira lo que pasó con Caín. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo primero que ocurre en una persona que verdaderamente no anda de acuerdo a la palabra de Dios es que su semblante decae, cambia su semblante, se convierte en un semblante que se descubre que en él hay algo que no está bien. Cuando una persona tiene rencor, ¿se nota? ¿O tiene rabia? ¿Se nota? Eso se llama que decae su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Tremendo eso, ¿no? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que si Caín hacía las cosas bien, sería enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Atención, que esto es muy importante. La Escritura, cuando habla que el pecado está a la puerta, quiere mostrarnos a nosotros que ese pecado, ese espíritu de maldad, está acechando a las personas. ¿Han visto ustedes cómo los animales acechan a sus presas? Que se agachan, se esconden. Pues dice aquí la Escritura que el pecado estaba acechando a Caín. Estaba agazapado, esperando caer encima de él. Pero todo dependía de Caín. Y mira lo que dice aquí la Escritura. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Parece una buena intención. Salgamos al campo, hermanito, camine, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, dice la Escritura. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Me llama la atención que ¿por qué le pregunta a Dios a Caín dónde está su hermano? Viendo que Dios se da cuenta de todo. Nada se esconde ante la presencia de Dios, nada. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Está hablando precisamente de lo que estamos hablando. De ahí viene la palabra custodio. ¿Soy acaso custodio de mi hermano? Desde el principio de la palabra del Señor empieza el Señor a enseñarnos que sí es importante que seamos custodios de nuestros hermanos. Seamos custodios de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra madre, de nuestros hermanos y de nuestros hermanos en Cristo. Eso es lo que está enseñando la Escritura desde el principio. Y ya sabemos muy bien lo que ocurrió con Caín, porque en vez de haberse arrepentido, porque Dios le había advertido a él: mira, ha decaído tu semblante, se nota que tienes algo contra tu hermano. Y Dios le dice: ten cuidado, ¿sí o no? Que estás echando el enemigo. Y si tú no obedeces la palabra, vas a recibir la consecuencia de ese pecado. Y ya sabemos que Caín no fue bendecido. Todo lo que él hacía no prosperaba. Precisamente, ¿por qué? Porque en vez de haberse arrepentido, él hizo todo lo contrario. O sea que Dios nos llama a ser custodios, a velar por nuestros hermanos. Por eso dice claramente que el amor no busca lo suyo, nunca busca lo del otro. Hoy en día pensamos: voy a buscarme una mujer para que me haga feliz. Ese es el pensamiento, un pensamiento que es equivocado. En vez de decir lo siguiente:
voy a conseguirme una mujer para casarme con ella y hacerla feliz. ¿Qué tal? Porque la palabra es así. Lo que siembras, tú recoges. O sea, yo tengo que hacer feliz a los demás. Yo tengo que velar por los demás. Pero no de la manera equivocada, sino de la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Resguardar, proteger, atender y considerar. Vamos a abrir la palabra del Señor porque vamos a utilizar mucha Biblia. Primer punto, el amor acepta a los que nos agraviaron. Conocemos la historia de José. La conocemos, ¿no? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos le tenían envidia. Y mira la actitud de José. Ese corazón, a pesar de haber recibido agravio de sus hermanos, no tuvo nunca un corazón malo contra ellos. Antes, al contrario, fue custodio de sus hermanos. ¿O no fue custodio? ¿Qué les hizo a sus hermanos cuando vinieron a Egipto, cuando él era la mano derecha de Faraón? ¿Qué hizo? Chamán, resguardarlos porque había hambre en la tierra. Protegerlos porque había hambre en la tierra. Atendiéndolos a ellos porque ellos tenían una necesidad de comida. Y considerando, como dice el hebreo, ¿qué es considerando? Siendo misericordioso con ellos. No teniéndoles en cuenta ese agravio, sino que al contrario, tenía un propósito maravilloso sobre ellos. ¿Qué era? Ayudarlos. Mira lo que dice la Escritura en Génesis 45, que confirma estas palabras. Bendito sea el Señor. Del verso 4 en adelante. Génesis capítulo 45, verso 4. Génesis capítulo 45, verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mira lo maravilloso. Les está diciendo a sus hermanos: mira, no tengo rencor en mi corazón. Y esa actitud que tuve siempre, óyeme bien, siempre, no tener rencor contra sus hermanos, Dios me ha colocado a mí como custodio de vosotros, para preservarlos, para guardarlos. Dice en la Escritura que José lloró, los abrazó, se tiró al cuello de Benjamín, su hermano, y de todos los hermanos, y lloró, pero no de rabia, sino de alegría. Amén. Ese es el corazón de nosotros como cristianos. Dios nos ha dado una gran responsabilidad a nosotros como cristianos: amar a nuestras familias, amar a nuestros hijos, amar a nuestra madre, a nuestros hermanos, a pesar de. Óyeme bien. Y cuando nosotros hacemos eso, somos súper bendecidos. ¿Por qué razón la Escritura nos trae esto? Me he preguntado yo. Porque en mi caminar con el Señor, y todos vosotros en el caminar, sabemos muy bien que muchas veces no nos gustan las palabras de nuestro prójimo, de las personas cercanas a nosotros. Muchas veces de nuestra esposa, de nuestros hermanos. Somos imperfectos por naturaleza. Tenemos una opinión y un concepto de las palabras. Hemos sido, antes de conocer al Señor, hemos cogido un carácter de malicia muchas veces, de rencor, un carácter que queremos es
lo que yo quiero, no lo que quiere el otro. Y entonces la palabra de Dios nos está enseñando hoy, precisamente, atención hermanos, que esto es muy importante, de que nosotros tenemos que tener un carácter totalmente diferente al que hemos ido trayendo desde antes. Porque ese carácter es el que nos hace chocar con los demás. Nosotros tenemos compañeros de trabajo que quieren que nos echen del trabajo. Muchas veces nos hacen guerra en el trabajo. Notamos que hay algo que no está bien y tenemos razón, ¿sí o no?, de molestarnos, obviamente. Pero Dios nos está enseñando a través de esta palabra que nosotros, en vez de pelear, tenemos que orar y llevar nuestra causa a Dios, que Él es nuestra defensa. Amén. No sentir rencor contra ese que se opone a nosotros, sino orar por él. ¿Sí me entiende? Para que Dios tenga misericordia, para que le vaya bien. Eso es lo sobrenatural. Cuando nosotros actuamos de una manera sobrenatural, o sea, una manera que no es humanamente normal, sino que es lo contrario, ahí es donde nosotros vamos a recibir milagros en nuestra vida. Toda actitud en nosotros que haya diferente a la naturaleza humana, por eso la naturaleza humana es profana, o sea, no es de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Josué fue tirado a un pozo, fue vendido como esclavo, le dijeron a su padre que lo había matado una fiera. Imagínate, lo apartaron de su papá. Tremendo, ¿no? Y sin embargo ese hombre soportó y soportó y soportó. ¿Y cómo lo puso Dios? En un lugar alto. Por eso es muy importante que tengamos una actitud de custodios, proteger y ser benevolentes. Dice la palabra de Dios, sigue hablando. Verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. ¿Qué significa chamán? Preservar. Preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Me llama la atención que dice gran liberación. Cuando tú tienes una actitud no de rencor hacia las personas, traes liberación a la otra persona. Cuando tú no tienes nada contra nadie, traes liberación cuando tú oras por esa persona. Y el que va a ser beneficiado eres tú. En mi caminar con el Señor me he dado cuenta, enemigos muy fuertes cambiaron su actitud cuando se empezaron a orar por ellos y se convirtieron a Cristo y se volvieron amigos de uno. Ese es el Dios que tenemos, un Dios sobrenatural. Mira lo que sigue diciendo aquí. Vamos al verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Maravilloso, ¿no? Un corazón sin rencor. Un corazón maravilloso. Todos los que estamos aquí somos extranjeros. ¿Estamos de acuerdo? Y como cristianos, óyeme bien, como cristianos tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Porque el ser extranjero implica no haber nacido en esta tierra. Y muchas veces vemos cosas contra los extranjeros, o no lo hemos sentido a veces. ¿Sí o no? A veces hemos sentido cosas
que nos permite entender que somos extranjeros. No voy a entrar en detalles, pero son muchas las cosas que nos damos cuenta nosotros que somos extranjeros en este lugar. No vamos a entrar en detalles, ¿ok? Pero cada uno de nosotros como extranjeros lo sabemos. Levítico 19. Maravilloso está el Señor. Levítico capítulo 19. Los hebreos, los israelitas, para ellos lo más importante era la familia. Atención que esto es muy importante, y hoy en día también. Para ellos era muy importante la familia. Sus padres, sus hijos, sus hermanos, su descendencia. Pero ¿por qué el Señor les dio este mandamiento? Levítico 19, verso 33. Levítico capítulo 19, verso 33. Antiguo Testamento. Cuando el extranjero morare con vosotros, atención a estas palabras, cuando el extranjero morare con vosotros, yo les hago una pregunta, hermanos, en este lugar, que somos la mayoría extranjeros, ¿estamos morando juntos? ¿Sí o no? ¿Estamos juntos en este lugar? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Aquí tenemos gente de diferentes razas, ¿sí o no? Negros, blancos, indios, óyeme bien, todas las razas, amén. Y está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que tratarlos como si fueran nuestra familia, amén, nuestro hermano de carne, más todavía. Todo lo que está en el Nuevo Testamento es la sombra de este. Amén. Porque Dios lo dice en su palabra claramente. Maravilloso es el Señor. Y me diréis vosotros por qué lo dice. Para acercarse a Dios, ama a los demás. ¿Por qué he traído esta palabra del Señor? Porque quiero que seamos bendecidos. Si tenemos algo contra alguien, tenemos que orar por esa persona. Si tenemos, no dejemos en nuestro corazón ninguna raíz de amargura. El rencor es una raíz de amargura. Óyeme bien, que puede traer una enfermedad. Yo he estado en consejerías con personas que me han dicho, no puedo perdonar a esa persona. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Y le he dicho, hermano, oremos por esa persona. Perdónala. No puedo. No salían las palabras de su boca. Porque había una raíz de amargura. Una raíz de amargura en el corazón de una persona hace que ese sentimiento y esa obediencia a la palabra de Dios no pueda sacarla de su boca, porque ha dejado crecer una raíz muy fuerte en su corazón. Si esa persona hubiera hecho obediencia, no a mí, sino a la palabra, de perdonar a su enemigo, de perdonar a aquel que lo ofendió, esa persona hubiera sido sanada. ¿Usted sabía que hay enfermedades de personas que no son sanadas por la falta de perdón?
Dice que es carcoma de los huesos. Por Dios Jesús dijo cuando les enseñó a orar a los apóstoles, ¿qué les dijo? Oraréis así: Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tremendo, ¿no? Podemos vivir una vida cristiana que podemos estar contentos porque somos bendecidos, nos va bien en el negocio, pero si nosotros perdonamos, vamos a vivir a esa excelencia que trae obedecer la palabra del Señor. Tremendo, ¿no? Esto que acabo de decir es muy importante y lo vamos a ir en la palabra del Señor. Salmo 15, Antiguo Testamento, Salmo 15. Hay que leerse toda la Biblia, hermanos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es una palabra y un salmo que continuamente debe estar en el corazón de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Y eso me ha permitido a mí y a muchos despojarse uno de los enemigos, de las personas que te tratan mal. Porque la palabra de Dios es un espíritu y tiene poder para cambiar nuestro corazón. Mira lo que dice aquí. Salmo 15. Carácter es el título de mi Biblia. No lo tenéis vosotros, pero dice aquí carácter, porque esto es una Biblia de estudio. Carácter de aquellos que descansarán en Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay un carácter es una personalidad, una actitud, ¿sí o no? Hacia las circunstancias. Y la palabra de Dios nos está enseñando que hay un carácter, el carácter del cristiano, el carácter de una persona convertida, de una persona que busca el camino a la perfección. Mira lo que dice aquí. Salmo de David. David le preguntó al Señor, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Qué es tabernáculo? Estar en la presencia de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Espíritu le reveló a él lo siguiente: el que anda en integridad y hace justicia, y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios me está enseñando a mí, óyeme bien, que tenemos que estar orando por esas personas difíciles, porque las cosas no te estén yendo bien, y que de pronto hay una persona responsable, puede ser un gobierno, puede ser la justicia, ¿sí o no? Puede ser un jefe, ¿sí o no? Puede ser la profesora del colegio, ¿sí o no? Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un hermano, el que sea. Estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a orar para nosotros ser beneficiados de eso. ¿Qué les he enseñado a ustedes en la alabanza? Nosotros aquí venimos y alabamos al Señor. El Señor está recibiendo la alabanza de parte de nosotros. ¿Es correcto? Pero nosotros cuando alabamos a Dios, los que somos beneficiados somos nosotros. ¿Está claro? Porque en la sabiduría de Dios, no la del hombre, dice la Escritura que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y si Él habita en la alabanza, ¿qué hay? Hay maravillas, prodigios en nuestra vida. Hay liberación, hay sanación, hay restauración, hay provisión. Amén. Vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Porque te va a mostrar la salvación. La salvación de aquel y la tuya. ¿Qué dice la Escritura? Ponte, después de que dependa de ti,
ponte en paz con todo el mundo. Maravilloso, ¿no? Está en el Nuevo Testamento. Cuando yo me pongo en paz con una persona y le digo, perdóname, reconozco que te he agraviado. En ese momento ocurre algo poderoso y glorioso. Amén. Porque Dios va a desatar sobre ti cosas que muchas veces están retenidas. ¿Sabe usted? Hay cosas que están retenidas por la falta de perdón. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Amén. Tenemos que estar en paz con todo el mundo. Así la persona te diga, no te perdono. ¿Sí o no? Pero ya cumpliste la palabra. Ponte en paz con todo el mundo. Siempre depende de ti. Soy yo. Yo no puedo ir a la presencia de Dios el día que yo me vaya y decir, yo tenía rencor sobre esa persona. Yo hablaba mal de esa persona porque es que me hizo esto. Me dijo esto. ¿Sí o no? Dios no puede sacar disculpas a Dios. Porque tú estás llamado a perdonar. Amén. Si Cristo nos perdonó a nosotros, que no lo merecíamos, estamos llamados nosotros también a perdonar a los que nos ofenden. Y eso trae paz en tu vida, trae gloria en tu vida, trae bendición en tu vida, trae propósito en tu vida, trae alegría a tu vida. Amén. Porque la alegría no solamente es seco de risas, la alegría está dentro de tu corazón. Hay personas que se ríen muchos y son malos. Hay personas que se ríen mucho y están sufriendo. Porque la risa de Dios es muy diferente a la risa de este mundo. Amén. La risa es algo sobrenatural. Es un gozo sobrenatural. Es un vino que coloca en nosotros interior y que nos da gozo. ¿Qué es gozo? Que a pesar de la circunstancia que sea, tú tienes paz. ¿Y por qué tienes paz? Porque tienes gozo. ¿Estás confiado? ¿Me hago entender? Bendito sea el Señor. ¿Quién habitará? Romanos 13 confirma en el Nuevo Testamento mis palabras, que es la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, verso 9. Bendito sea el Señor. Atención, que esto va a traer bendición a tu vida, porque muchas veces queremos ir a la iglesia para que nos hablen de dinero únicamente. Oye, Dios te va a prosperar mucho. Dios te va a dar mucho dinero. Vas a tener casa propia, vas a tener un coche, vas a tener esto, vas a tener... Ay, hombre, ¿a quién no le gusta escuchar esas palabras? ¿Que Dios tiene poder para hacer eso? Sí, pero también Dios quiere enseñarnos a nosotros qué es nuestra alma. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios es el dueño del oro y de la plata. Que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Y que tengas salud. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios nos quiere proveer, pero nos quiere dar salud. ¿Está claro? Dios nos quiere enseñar hoy esto, que es muy importante. Cuando salgas de aquí, o cuando oremos, perdona a tu enemigo. Amén. Porque muchas veces nuestro enemigo eres tú, que has visto a ese como enemigo. Y Dios quiere que lo ames, porque eres tú el que te estás atando. Romanos 13, del 9 en adelante, dice lo siguiente: bendito sea el Señor. ¿Por qué no adulterarás? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dio 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu padre. Tienes que amar a tu hijo, a tu madre, a tus hermanos de sangre o hermanos en Cristo. Y eso va a hacer que tú cumplas la palabra del Señor. Amén. ¿Quién es el que me ama? El que cumple su palabra, la palabra de Dios. Amén. Y por consiguiente, óyeme bien, por consiguiente estás haciendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira lo que sigue diciendo aquí. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Corintios, Pablo habla con la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era una iglesia donde había profecía, hablaban en lenguas, se movía el poder de Dios, había una unción poderosa. Pero Dios les dijo lo siguiente: podéis ser profeta, podéis hacer milagros, podéis dar ofrendas, podéis hacer lo que sea, pero si no hay amor, de nada vale. Podéis hablar en lenguas, pero si no hay amor, de nada vale. Tremendo, ¿no? Yo he conocido personas con dones espirituales maravillosos, pero que no tienen amor. Tremendo, ¿no? El amor. El amor muchas veces es sufrido. ¿Sí o no? El amor no busca lo suyo. ¿Sí o no? El amor todo lo cree. Tremendo, ¿no? A mí una persona me dice algo y yo no le pongo malicia. Este me está diciendo esto por esto y por eso. Eso no es de Dios, es de la carne tuya. No tengo que tener malicia, le tengo que creer. Hermano, me pasó esto y esto. Yo le creo. Hermano, esto y esto y esto. Yo le creo. ¿Me entiendes lo que acabo de entender? Bendito sea el Señor. Salmo 86, verso 5. Es que, hermanos, todo bien. Es que esto es algo tremendo. Yo la otra vez prediqué sobre esto, hace muchos años, porque uno muchas veces cree que tiene la razón. Y lo dije y lo escribí en un mensaje, porque Dios me reveló a mí en un tiempo de oración. Yo pensaba mal de una persona. Tremendo eso, ¿no? Y vi lo equivocado que yo estaba. Tremendo, ¿no? Y tenía motivos para yo pensar mal de esa persona. Tenía motivos. Y buscaba la Biblia y la Biblia me mostraba que yo tenía la razón. Pero no me estaba hablando el Espíritu. Me estaba hablando era el diablo. Tremendo, ¿no? Y usted me dice, que hermano, ¿pero qué se está diciendo? Que la Biblia, en la tentación, en el desierto, el diablo le habló palabra al Señor. ¿Sí o no? En el desierto. El diablo conoce la palabra. Amén. Y yo estaba alimentando dentro de mí algo contra esa persona. Y Dios me llevó al arrepentimiento. Y cuando yo me arrepentí y empecé a orar por esa persona, se cayeron un poco de obstáculos. Óyeme bien. Se cayeron obstáculos. Obstáculos tremendos. Oposiciones que habían. Y Dios me abrió el camino para colocarme en un lugar
especial. O sea que había un freno. ¿Sí o no? Y al yo orar y perdonar a ese hermano, Dios abrió la puerta. ¿Sí o no? De bendición para mi vida. Hágame caso, hermanos. Las cosas que les estoy diciendo esta mañana traen bendición a tu vida. Amén. Si te cuesta trabajo, ve delante del Señor y dile: Señor, no puedo perdonar a esta persona. Reconozco que cuando la veo siento algo horrible. Cada vez que veo que habla, no me gusta. Oye, yo he escuchado personas en iglesias. Está predicando a alguien y le he escuchado decir: no resisto a esta persona. A un predicador, lo he escuchado. Un hombre que se para en el púlpito a hablar la palabra de Dios y dice a esa persona que no lo resiste. ¿Quién es el que piensa eso? El diablo. Una persona que está influenciada por Satanás piensa así. ¿Ok? La palabra de Dios dice: no miremos la apariencia, no conozcamos a nadie según la carne, porque un día te dijo algo que no te gustó. Somos imperfectos. Nuestras palabras no son perfectas. Nunca van a ser perfectas. Lo que debe ser perfecto es nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en una oración con una persona si sientes algo por ella? ¿En contra? Puedes decir amén. No sirve. Cuán bueno es los hermanos juntos en armonía, porque Dios envía bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, cuando hay perdón, ¿sí o no? Cuando hay anhelo en nuestro corazón de no sentir nada contra el hermano, allí Dios envía bendición, porque Dios está viendo la intención de tu corazón y te va a ayudar, ¿sí o no? Para que lo perdones. ¿O no tiene poder el Señor para eso? Porque tu Señor, Salmo 86, verso 5, porque tú, Señor, Salmo de David, eres bueno y perdonador. Mira lo que decía este hombre de Dios. Y grande misericordia para con todos los que te invocan. Maravilloso, ¿no? ¿Ah? Un asesino, un tipo que ha hecho las cosas más horribles, se acerca a Dios, le pide perdón a Dios con un corazón contrito y humillado y dice que Dios lo perdona y nunca más se acordará de su pecado. Tremendo, ¿no? Había un hombre en una iglesia que había hecho mucho daño antes de conocer a Dios. Tremendo, ¿no? Había engañado a mucha gente. Oye, había hecho cosas muy malas, que no vamos a entrar en detalles. Y venía continuamente ese pensamiento. Y el día que yo me encuentre con esas personas que yo les hice tanto daño, y que de pronto vengan aquí a la iglesia y me vean aquí y le digan a los hermanos míos: este tipo es esto, este tipo me hizo esto, este tipo es mejor dicho, lo más malo de este mundo está aquí. Tremendo. Y me contó esa persona que el Espíritu de Dios vino sobre él. Tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué le dijo el Espíritu? No te preocupes, que el día que yo no lo voy a permitir también, porque Dios hace que no veas tus enemigos. Tremendo, ¿no? Pero el día que se presente una persona para deshonrarte delante de la iglesia, estas son las palabras, hijo mío. Tienes toda la razón. Yo fui eso. ¿Sí o no? Fui esto, pero ya no lo soy. Dios me perdonó
Amén. Y yo te pido perdón. Y si en algo te agravié, te lo soluciono. Tremendo, ¿no? Porque también es bueno que cuando te encuentras con el enemigo y le has quedado debiendo algo, o cuadrar o ponerte en paz con él. Amén. Maravilloso, ¿no? Y hay otra cosa muy importante, mis hermanos, que muchas veces sabemos que Dios nos ha perdonado según esta escritura, pero que no nos hemos perdonado nosotros. Esto es otra cosa que trae amargura en nuestro corazón. Atención, que esto es importante. Sabemos que Dios nos ha perdonado. Amén. Pero también tenemos que perdonarnos nosotros de las cosas malas que hicimos. Amén. Porque eso también trae amargura en el corazón. Mateo 5, 44. Y termino con este. Bendito sea el Señor. Esto va a traer bendición a tu vida, mi hermano, si abres tu corazón a recibir esta palabra. Nuevo Testamento. Todo lo que he dicho en el Antiguo Testamento, aquí lo está confirmando palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué el Señor lo dijo? Porque si nosotros hacemos eso, vamos a ver milagros poderosos en nuestra vida. Hubo un profeta en una iglesia que dijo estas palabras. Y muchos no lo entendieron, pero muchos pudimos entender eso. Y lo comentamos en una reunión. Dijo ese hombre de Dios que estábamos en una iglesia. Óyeme bien. Y dijo estas palabras. Hay unos troncos. Veo unos troncos en el cielo reteniendo el agua. Tremendo, ¿no? Reteniendo el agua. La gente no entendió. En esa iglesia se daba palabra de Dios. Pero lo que quería decir el profeta de Dios es que había personas, corazones con resentimiento, que hacía que esa lluvia de bendición no cayera sobre sus hermanos. Unos troncos detienen el agua, ¿o no? Hacen como un dique. No sé si se llama dique. Un dique y retiene el agua. Pues tener algo contra una persona o aborrecerla, que aborrecerla es amarla menos, hace que se retenga. Dios quiere darnos una vida y vida en abundancia. Y mira lo que dice aquí en Lucas 6:27 y termino con este. Acuérdense que el propósito no es, el pastor que está aquí no viene a condenar a nadie. No estamos condenando a nadie, estamos, lo que vimos en el mensaje, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís, os digo. Atención que esto termina, esta prédica así. Pero a vosotros los que oís, ¿qué está hablando la Escritura? A vosotros los que ponéis atención a mis palabras. La fe es por el oír y el oír de la palabra. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Imagínate tú. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Pero el Señor, ¿por qué dice eso? Yo le hago una pregunta. ¿El Señor recibió cachetadas en la cara cuando iba para el Calvario? ¿Le pusieron una corona de espinas? ¿Lo abofetearon? ¿Le dieron puños en la cara? ¿Le dieron con una vara? Y esas palabras las dijo antes
de ir al Calvario. O sea que él mismo, sus palabras eran verdad. Lo que yo digo, lo cumplo. Y mira lo que dice aquí. Preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A veces el cristiano pelea por un hermano por dinero, o por una persona por dinero. Aquí está hablando la Escritura que nosotros tenemos que tener cuidado con las relaciones que tengamos con nuestros hermanos con dinero. Porque la mayor prueba es esta: que tú prestes un dinero y no te lo paguen. ¿Sí o no? Pues dice la Escritura, no se lo cobres, no se lo reclames. Pero no solamente lo dice, tu corazón lo libera a Él de toda carga. No se preocupe, hermano, no se preocupe. ¿Amén? Pero a veces somos cristianos, pero somos con el dinero unas hachas. No, hay que tener cuidado. Si te demos dinero, ayudamos. ¿Sí o no? Y cuando ayudamos, estamos dispuestos, según la Escritura, que si esa persona, somos fiadores de ella, si esa persona no paga, no se lo cobres. Si yo le presto, estoy dispuesto a que ese hermano no me pague. No pasa nada, porque he dicho, soy fiador de ese hermano. Y si no me paga, no se lo cobro. Tremendo, ¿no? Que las cosas de Dios son así. ¿Sí o no? Porque te va a ocasionar un rencor. ¿Sí o no? Y hay que echar fuera todo pensamiento. Y seguramente si tú, Dios te va a devolver mucho más de lo que te han quitado. A cualquiera que te pida, atención que esto es muy importante, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis, atención que termino con esto, hay recompensa. El que obedece la palabra recibe una recompensa. Porque si amáis a los que os aman, qué fácil es amar a los que te aman. Miren lo que dice aquí. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Qué gracia tiene? ¿Sí o no? No, es que mis hijos, les doy a mis hijos. Pues es que muy fácil darle a los hijos. ¿Sí o no? Muy fácil darle al hermano en sangre. ¿Sí o no? Pero lo más difícil es darle, entre comillas, a una persona que no es tu sangre. Dale tu tiempo o dale tu dinero. Mira. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, atención que esto es muy importante. A veces le prestamos a los que esperamos recibir de ellos. Y a veces recibimos de personas, ¿sí o no? De personas que lo único que quieren esas personas es comprar con regalos. Atención que esto es muy importante. Dice que los regalos compran. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso David decía claramente, no haré nada que no me cueste. Y le venían a ofrendar un terreno, ganado y de todo. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es muy, muy poderosa. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. ¿Qué está diciendo? Será tu premio de parte de Dios grande, dice aquí. Es que no lo dice de otra forma, más claro. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta mañana tú nos has enseñado, Señor, que somos custodios de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra familia, Señor, y que estamos precisamente para ayudar, para ser benignos y para ser benevolentes, Señor. Gracias te damos porque tú nos has enseñado esta mañana que si nosotros damos de corazón, recibimos de ti, porque cuando damos, recibimos. Gracias, Señor, te damos.